Vamos a reflexionar hoy sobre un capítulo de Mateo, que es un poco como la moneda de Fortunato que decía Jorge. Es el capítulo 5. No nos vamos a mover de ahí. Si tenéis Biblia y queréis quedaros con ella abierta, perfecto. Yo, si me podéis poner la presentación, me vendría muy bien. Versículo 1 lo tenéis ahí. Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron los discípulos. Vale, según quienes han estudiado bien los evangelios, estamos más o menos a mediados del año 29, en el verano del 29, que sería justo la parte central de los 3 años y pico de ministerio de Jesús. ¿Vale? Lucas cuenta también un poco este episodio y parece que esto ha tenido lugar justo inmediatamente después de que se ha escogido a los 12 apóstoles. Y os he puesto aquí un fragmento del discurso maestro de Jesucristo, de Ellen White, que trabaja sobre todo estas palabras de Jesús, que os recomiendo mucho revisar. Es un libro antiguo, pero de verdad es un libro absolutamente imperdible. Dice, solo sobre un monte cerca del mar de Galilea, Jesús había pasado la noche orando en favor de estos escogidos. Al amanecer los llamó así y con palabras de oración y enseñanza puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y prepararlos para la obra del Evangelio. Luego se dirigió con ellos a la orilla del mar, donde ya desde el alba había principiado a reunirse una gran multitud. Es decir, lo que sabemos es que Jesús ha estado escogiendo a los apóstoles, que ha orado ya con ellos. Si tenéis la Biblia abierta y os vais justo al último versículo del capítulo 4, yo os lo voy a leer en una versión que me gusta para esto. Dice, numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Vuestra versión probablemente diga de Decápolis. Decápolis no es otra cosa que Decapolis, 10 ciudades, ciudades que eran de origen griego. Esta región de Decápolis, que es esta que tenéis ahí en naranja, yo no sé cómo se ve esto más o menos, ¿vale? Esta región de Decápolis está pegada a lo que es el mar de Galilea, que creo que sí lográis verlo, que es donde tiene lugar este discurso de Jesús. En torno a la zona de Tiberíades, dicen algunos, luego están los que han erigido allí pues, monasterios y iglesias varias para que la gente vaya de turismo y bueno, pues nos lo creemos o no. Esta zona de Decápolis era una zona de origen griego y dentro de las ciudades que había en Decápolis estaba Gadara, que sí que os sonará del episodio de los endemoniados gadarenos, ¿vale? Bueno, lo que dice el texto es, lo seguían, vale, ese lo seguían tiene un sentido, creo. A mí me gusta detenerme, bueno, yo me he dedicado a esto de las palabras, ¿vale? Soy filólogo, entonces a mí me gusta mucho detenerme en el significado de las palabras. En la Biblia en griego, si leéis la versión interlineal, que os recomiendo muchísimo, tenemos la suerte de haber nacido en una época en la que podemos coger una Biblia y contrastar con 15 versiones diferentes, en las que podemos irnos a buscar una versión interlineal por internet y saber muy bien qué quería decir el que escribió eso. Bueno, la palabra que se utiliza ahí es un verbo en griego que se llama akoloutseo, que nos lo han traducido como por seguir o por acompañar, pero ese akoloutseo, el verbo, viene de la misma palabra que la palabra camino, que es keleuchon. O sea, iban con él en el camino. Para mí esto es importante porque no se trata de que hubieran ido allí en ese momento a escuchar a Jesús. En ese lo seguían, hacían el recorrido con él, eran itinerantes. Eso lo hacían, lo hemos leído en la Biblia también, pues, por ejemplo, con los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, muchos seguían a un rabí, a un maestro, y lo acompañaban. Y más si era verano, y lo acompañaban quiere decir que iban a un sitio y que pasado mañana iban a otro, que no habían ido puntualmente a sentarse allí a escucharlo, sabría que sí, pero muchos hacían ese recorrido itinerante con él. Algunos desde regiones muy lejanas, ¿vale? El texto nos está hablando aquí, por ejemplo, de Perea o de Galilea, que son casi fronterizas con el lago, pero la región de Idumea, no veis bien el mapa porque es muy pequeño, está en la raya verde de abajo, ¿vale? De Jerusalén a la zona de Galilea, a la zona del mar de Galilea, había 180 kilómetros más o menos, teniendo en cuenta pues, que eso evidentemente se hace a pie y se hace en varias etapas, ¿vale? Pero ¿por qué lo siguen? Es decir, ¿qué espera toda esa multitud que está dispuesta a ir con Jesús y a acompañarlo incluso varios días? ¿Vale? Marcos nos dice en el versículo 8 del capítulo 3, cuando se enteraron de todo lo que hacía
Y en el versículo 10 nos dice, como había sanado a muchos, ¿vale? Y Lucas, que también nos cuenta en el capítulo 6, si queréis se puede leer en paralelo este capítulo 5 de Mateo con el capítulo 6 de Lucas, porque aportan el uno al otro, aportan más luz. Lucas nos dice, habían llegado para escucharlo y para que los sanara de sus enfermedades. Es decir, que algunos tenían intereses quizá más inmediatos, más perentorios, más urgentes. Bueno, no sé cuánto llegáis aquí a leer, os lo leeré yo. He procurado que la letra sea grande, pero la pantalla creo que llega hasta media sala. Es un fragmento del Deseado de todas las gentes que recrea un poco este momento. ¿Cuáles son los ánimos de los que están allí? Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, guardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor de la escasez por mansiones de abundancia y comodidad. Cada uno espera una cosa diferente, pero la mayoría espera que Jesús establezca un reino en el que expulse a los romanos, un reino en el que ellos recuperen el poder que tenían, un reino donde los trabajadores, las clases bajas no pasen hambre, no pasen necesidad, no tengan problemas. Y por eso Jesús en ese momento, estamos al principio del capítulo 5, los hace subir a la ladera de la montaña. No les habla a orillas del mar. ¿Por qué? Porque es consciente de que arrastra una gran multitud y que esa gran multitud tiene que estar cómoda. Y se van a sentar ahí y sabemos por todo el contenido de Mateo 5 que el día debió de ser bastante largo y bastante intenso. No sé si haría falta lo de las canastas que hemos aprendido en otro sitio de pan y de pescado, pero muy probablemente. Y bueno, pues se sienta ahí. Me gusta Mateo, quizá porque yo soy un poco neurótica como él, porque Mateo presenta un discurso, el discurso este del capítulo 5 está muy, muy ordenado. Es la explicación que va a dar Jesús de su reino. Todos están esperando el reino. ¿Qué es ese reino? ¿En qué va a consistir ese reino? Mateo, sabéis, supongo que muchos habéis visto la serie Chosen, espero que la hayáis visto, es una serie preciosa. Entonces, a mí personalmente me parece que el personaje de Mateo está muy, muy logrado. Es un publicano que toda su vida se dedica a llevar registros. Y entonces, por el mero hecho de llevar registros, es una persona ordenada, concienzuda, que quiere que las cosas estén bien hechas. Y la presentación de este capítulo, pues se percibe hay un orden interno en todo el capítulo de menor a mayor, de menos importante o de más introductorio a más preciso o a más concreto. ¿Por qué? Porque Jesús les va a decir cuál es su reino, que no es este reino que ellos están esperando. ¿Vale? Lo primero, conocéis muy bien el texto, son las bienaventuranzas del versículo 1 al versículo 11. Yo no me voy a detener en esto, no es mi propósito, pero sí quiero que nos fijemos en algunas cosas. ¿Qué empieza escribiendo Mateo? ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? Es decir, ¿quiénes están llamados a ser esos ciudadanos? Todos estos, los pobres en espíritu, los que sufren, los humildes, los que lo pasan mal, etc. ¿Por qué? Porque son los que están mal. ¿Vale? La vida humana, la de ellos y la nuestra también, es una carrera constante en busca de la felicidad. Unos buscan la felicidad pues, en la fama, en el poder, en el dinero, en las riquezas. Otros pues, entienden que la felicidad es algo un poco más trascendente, pero finalmente la vida del ser humano pues, es un camino permanente hacia la felicidad. ¿Qué les está diciendo? Yo he usado ahí la versión de la nueva versión internacional, que es la que me suele gustar a mí para leer. Dichosos, felices. Vale, felices, en griego, makarioi. Me gusta porque aquí en España ahora ya no se lleva porque es muy feo, pero se usaba un nombre de varón, un nombre de hombre que era Macario. No sé si alguno habéis conocido algún Macario, había personas que se llamaban Macario. Entonces qué bonito tener ese nombre, que nos parece ahora feo porque nos gustan nombres quizá más modernos. Macario, feliz,
afortunado. ¿Qué les está diciendo Jesús? Felices todos estos. ¿Quiénes? Los que ahora mismo son infelices. Realmente aquí no hay nadie en este listado de las bienaventuranzas que sea feliz y que le vaya todo bien. Están justo todos los que tienen dificultades, todos los que tienen problemas. Y Mateo lo hace también, que empieza el versículo 3 y nos dice por qué van a ser felices. Porque de ellos, porque les pertenece el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. No sabemos la versión Reina Valera de memoria algunos. Y acaba todo el desarrollo igual. Porque el reino de los cielos les pertenece. Yo os lo he puesto ahí subrayado, porque es que está pensado. Es decir, aunque ahora mismo estés mal, ¿cuál es la conclusión? Pues versículo 12. Alegraos y llenaos de júbilo porque os espera una gran recompensa en el cielo. Vale, Jesús ya les ha dicho lo que ellos no querían oír, que es que el reino no es de este mundo, que no va a echar a los romanos, que la recompensa está en otro lugar. Os espera una gran recompensa en el cielo. Fijaos que esto que dice Jesús les está diciendo: mi reino no es el reino que conocéis, no es el reino de Saúl, no es el reino de David, ni siquiera el reino de Salomón, con sus errores, pero también con sus muchísimos aciertos. Mi reino es otra cosa. Les está realmente Jesús dando una primicia. ¿Por qué? Porque casi al final, realmente al final de todo de su ministerio, cuando Jesús comparece ante Pilato, recordaréis perfectamente que en Juan cuando le pregunta a Pilato, él dice: mi reino no es de este mundo. Es decir, algo que le va a decir a la máxima autoridad romana, en ese momento se lo está diciendo ya a unos pobres pescadores que están allí, pues esperando a ver si alguien los saca de su miseria, de su desgracia, de su sentimiento de tristeza o de sus dificultades. Vale. Pasado esto, si tenéis la Biblia todavía abierta, vienen dos imágenes, dos metáforas, son que conocemos muy bien. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. De hecho, una de las parábolas que se estudiaba en la escuela sabática de esta semana también tenía relación. Yo las voy a dejar también y me voy un poquito más adelante, ¿vale? Jesús tiene ahí una congregación variada, es una congregación multicultural, hay griegos, hay sirofenicios, hay judíos, es una congregación de clases distintas, hay fariseos, hay escribas, hay simplemente pescadores, gente también que no domina la misma lengua realmente, aunque todos puedan escucharlo en arameo, y todos están ahí esperando. ¿Qué esperan unos y qué esperan otros? ¿Qué esperan los fariseos? Lo sabemos bien, ¿no? Y los escribas. A ver qué dice, por dónde podamos finalmente denunciarlo y establecer ya todo un trámite que dé al traste con este maestro que nos está quitando autoridad de manera permanente. Vale, no era complicado, he intentado haceros un resumen ahí, un poco de profe esto, ya lo veis. No era complicado porque había tantísimas leyes que era muy fácil que Jesús dijera algo que no estuviera exactamente bien, ¿vale? Para los judíos de la época, lo que domina es lo que tenéis a la izquierda, lo que manda es el Tanakh, la T de Torah, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la N de Nevihim, los profetas, y la K de Ketubim, los escritos. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, está hablando de todos estos textos. Los hombres que habían estudiado leyes, que habían estudiado en la escuela, conocían bien todo el Tanakh, lo habían estudiado. Las mujeres lo habían escuchado en la sinagoga, aunque no tenían opción de estudiar, ¿vale? Pero bueno, eso se resumía muy bien en los 10 mandamientos, con lo cual eso es lo que se conocía. ¿Qué sucede? Que teníamos después toda la exégesis, toda la explicación que los escribas, que los maestros de la ley a lo largo de siglos habían ido haciendo de toda esa primera parte. Y esa explicación estaba en la Mishnah, estaba también en el Talmud y se había convertido en lo que llamaban ellos el mitzvot, que eran las instrucciones que se daban pues a un joven, varón, estudiante, hasta que cumplía los 13 años y se convertía en bar mitzvah, en mayor de edad, ¿vale? Y había estudiado todo eso. Fijaos, todo eso son 613 normas, ¿vale? Luego que se quejen algunos estudiantes cuando el profesor dice las normas de la clase son estas, y a lo mejor son 8 o 10. 613, 365 son prohibiciones, porque así las ajustaron a los días del año, y las otras, el resto, son las 248 obligaciones para ajustarlas a lo que ellos entendían en ese momento que eran los huesos del cuerpo humano, pues según los conocimientos de la época. ¿Qué esperan entonces los judíos? Está claro que
diga algo que no encaja. Fácil, podría suceder perfectísimamente. ¿Qué esperan los apóstoles? Pues quizá los apóstoles esperan que les diga algo nuevo, porque ya llevan un tiempo con él y se dan cuenta de que Jesús dice cosas nuevas, dice cosas diferentes. Quizá que los libere de esos 613 mitzvot que hacen que no puedan el sábado dar muchos pasos para salir al exterior fuera de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué espera el resto? Pues sinceramente a mí me gusta pensar, porque me parece que debe de ser verdad, que esperan a que Jesús termine de hablar para ir allí con su niño enfermo, para ir allí a tocarle el manto, recordáis varias escenas de la Biblia, a ver si se curan, a ver si se les arregla algo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sus necesidades a lo mejor son más materiales o más urgentes que espirituales. ¿Qué les va a decir Jesús? No os preocupéis a los escribas y fariseos. No he venido a anular la ley, conocéis bien el texto, sino a cumplirla, ¿vale? Si buscarais una versión diferente, yo he buscado la traducción en lenguaje actual para entenderlo mejor, dice, he venido a darle su verdadero valor. Es decir, no he venido a anularla, al contrario, he venido a resaltarla, a darle su verdadero valor. Y entonces Jesús empieza toda una retahíla de oísteis que fue dicho, conocéis creo que bien el capítulo, pero yo os digo, oísteis que fue dicho. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que sabéis? ¿Qué es lo que habéis escuchado cuando habéis estudiado con los maestros de la ley? ¿Qué es lo que habéis escuchado en la sinagoga? ¿Qué es, las niñas, lo que os han contado vuestras madres, por ejemplo? Es decir, ¿cuál es la educación que tienes? ¿Qué sabes tú de la ley? Esto es lo que sabes. Pero yo os digo, es decir, el oísteis es lo que está en las normas, todos los preceptos estos que hemos visto. Yo os digo, a ver, yo soy un escriba, un fariseo que estoy allí, y se me tuerce el gesto. ¿Quién es ese yo? O sea, ¿quién es el que se atreve a decir, bueno, todo esto que es lo que yo te he enseñado que tienes que guardar, pero ahora yo te voy a decir? Bueno, pues es que no es ni más ni menos que quien ha creado esa ley, es decir, es el creador del mundo el que está delante de ellos, es quien ha redactado los mandamientos, es quien con su mano ha escrito las tablas que finalmente se han dado a Moisés, que finalmente están dentro del arca en el templo. Por lo tanto, ¿qué autoridad tiene? Toda la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere Jesús con esto? Es decir, habéis oído esto, esto es lo que sabéis, pero ahora yo os voy a decir. Exaltar y engrandecer su ley, nos dice Isaías. El Señor es justo y quiere exaltar y engrandecer su ley. Es decir, que la llevemos a otro nivel de comprensión, que la entendamos mejor. Y entonces, bueno, pues como si fuera un Moisés nuevo, coge esa ley y nos explica algunas cosas. Vamos a ir viéndolo, si os parece. No pretendo hacer una lectura muy minuciosa, sino un poquito para que luego se nos quede la reflexión para casa. Vale, primero, no matarás. No matarás es un mandamiento, nos lo dice aquí. Oísteis que fue dicho no matarás, pero realmente todo el mundo tiene en la cabeza el mandamiento. Además es uno de los mandamientos más cortitos que hay y más evidente, y que ahora mismo cualquier persona del mundo mundial sin ningún tipo de ideología ni de fe religiosa va a defender exactamente igual, aunque sea con matices, ¿vale? Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Esto es lo que ya sabéis, pero yo os digo, cualquiera que se enoje será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Me gusta Mateo porque es una gradación, o sea, si te equivocas, mal, pero si insultas a tu hermano, peor. Y si además le llamas lo que sea, ya al infierno de fuego, ¿vale? Es un sentido metafórico, evidentemente. Uno lee esto y dice, vamos a ver, no sé, podemos guardarnos de decirle necio, podemos guardarnos de decir fauto, el autocontrol lo vamos trabajando a lo largo de la vida. Yo no he logrado todavía no enfadarme. Creo que me enfado menos que cuando tenía 15 o 20 años. Pero... Y a lo mejor me enfado yo sola sin molestar mucho a nadie. Pero es difícil. Es una norma que, claro, la leemos y se ha predicado mucho sobre esto y dice, esto es imposible que yo lo pueda guardar. Efectivamente es que es imposible, porque el ser humano solo no puede guardarlo. Es que es imposible, o sea, claramente no tengamos aspiraciones de yo voy a poder porque no voy a poder, ¿vale?
En el libro de los Hechos se dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Es decir, solo Jesús, solo el sacrificio vicario de Jesús hace posible que nosotros podamos hacer esto, o por lo menos podamos acercarnos, o por lo menos podamos mejorar. Hay un texto muy bonito, está pasando lo mismo con los textos largos, por grande que he puesto en la letra, del deseado de todas las gentes, que dice: la ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él, presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley. Está bien claro. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos era el cumplimiento estricto de toda la normativa. Lo que está diciéndoles Jesús es otra cosa que va más allá de las palabras. Si querían entrar en el reino de los cielos. Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Es decir, la justicia, la ley como tenemos que entenderla, la tenemos que entender a través del filtro de Cristo, no a través de nuestro propio esfuerzo. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Es decir, la justicia la vamos a tener, pero la tenemos porque Dios nos la da, porque Cristo nos la da, no por nuestro propio esfuerzo. Pero a mí me vale también lo que dice justo después, ¿vale? Porque asumido ya que me voy a enfadar, asumido ya que trabajaré mi autocontrol toda mi vida, pero puede que no lo consiga. Dice, si estás presentando tu ofrenda, conocéis bien los textos, son textos muy conocidos, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo lo más pronto posible. Lo que nos está diciendo, lo que les está diciendo Jesús es, ya que lo vas a estropear, porque es inevitable que lo estropees, arréglalo cuanto antes. Es decir, ya que evidentemente es una norma alta que solo podrás a medida que te parezcas cada vez más a mí, y ese es el esfuerzo que tienes que hacer, parecerte cada vez más a mí. Pero si no, como te vas a equivocar, arréglalo. Como te vas a equivocar, deja lo que estés haciendo, porque ese es el sentido que tiene el deja la ofrenda, deja lo que te requiera ahora, por muy sagrado que sea, como llevar una ofrenda ante el altar, y ve y arréglalo. Reconcíliate, porque eso es lo primero que tienes que hacer. Seguimos un poco, son 6, pero yo os digo, los primeros están relacionados con los mandamientos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Supongo que habéis oído, todos tenéis mucha experiencia en la iglesia, muchos años, muchos sermones sobre este texto. Jesús está hablando a una comunidad, a unas personas que están bajo el yugo de los romanos que llevan una vida desde el punto de vista de la moral sexual muy distinta de los judíos, que exhiben sin ningún tipo de pudor a sus amantes, que hacen cosas que dentro de quienes han estudiado la ley pues son claramente llamativas, que tienen costumbres más o menos libertinas, y Jesús ahí refina la norma y dice, no, es que no se trata de que no lo hagas, se trata de que ni siquiera lo pienses, se trata de que ni siquiera... Claro, dice, mires para codiciarla. Realmente un poco lo que les está diciendo Jesús es, métete en tus asuntos y deja que los demás resuelvan el otro. ¿Por qué? Porque hay una vinculación ahí entre lo que es el pensamiento, el corazón. Os he puesto ahí 2 proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo somos las personas? Como somos en nuestro corazón, en nuestra mente, diríamos ahora. A veces... Bueno, pues todos hemos aprendido, manejamos el lenguaje y hablamos mejor o peor a unos y a otros, tenemos nuestras excusas y nuestras propias explicaciones, pero bueno, como somos realmente, lo sabemos nosotros, ¿vale? Sobre toda cosa guardada, dice también Proverbios, guarda tu corazón. Es decir, que esto es una llamada de Jesús a preocúpate por ti, que ya tienes bastante con lo tuyo, como para andar mirando hacia el exterior. Y lo que viene a continuación... en los versículos siguientes, si queréis acompañarme, tiene que ver con 2 hipérboles. Aquí hay algunos textos pues, que nos llaman bastante la atención, ¿no? Y en este caso nos va a decir, bueno, pues es el versículo 29 y el 30,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es evidente que esto es una hipérbole, es una figura literaria, es una exageración. ¿Qué se quiere? Nos vamos al terreno de lo más exagerado, de lo que más me va a chirriar a mí al oído para que yo entienda que esto es algo serio, que es algo que tengo que tomarme en serio. No hay en toda la Biblia, no hay en todos los preceptos, en ningún momento, ninguna alusión que tenga que ver con que hay que cortarse una mano o sacarse un ojo cuando uno está en una situación comprometida. Si es verdad, pues que esto es algo que con los años hemos aprendido todos, ¿eh? No te metas donde no estés seguro de que puedes salir. Hay un refrán español muy castizo que dice: quien quita la ocasión, ¿conocéis bien? Quien quita la ocasión, quita el peligro. O también hay una versión más antigua que dice: quien quita la ocasión, quita el pecado. ¿Vale? Es tan antiguo que Cervantes lo pone en el Quijote. ¿Vale? Sancho Panza, que decía muchos refranes, en un momento determinado dice este. Y bueno, yo creo que eso pues cualquier ser adulto de los que estamos aquí lo ha entendido. Si quitamos y evitamos la ocasión, pues evitamos el peligro. Eso es lo que está diciendo Jesús realmente. Es decir, no se trata de no hacer, se trata de ir más allá de la norma, se trata de refinar un poco más lo que queremos decir. La siguiente analogía tiene que ver con el tema del divorcio, otro tema espinoso, complicado, ¿vale? Jesús les va a decir, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y él lo refina, dice: yo os digo, el que repudia hace que ella adultere. Hay que entender un poco el contexto. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Hay una norma que está en Deuteronomio, que os la he puesto aquí, que decía: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Esa carta de divorcio tiene un sentido, y es el sentido de no dejar a esa mujer desprotegida en una sociedad en la que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada si no es bajo el amparo de un hombre. Entonces, si esa mujer tiene esa carta de divorcio, pues podría, digamos, volver a casarse en una sociedad patriarcal que no se entiende de otra manera que en pareja y bajo la dependencia de un varón, ¿vale? Esto no nos serviría ahora mismo. ¿Qué sucede con esa norma del Deuteronomio? Que la tradición rabínica, sobre todo los de la escuela de Hiel, habían llegado a hacerlo muy laxo. Es decir, ese cualquiera que halle una cosa indecente no se refería solamente a un tema de fidelidad. No estaba referido exactamente al adulterio, sino que podía utilizarse para cualquier cosa. Y hemos leído, hay textos, muchos además, de maridos que repudian a sus mujeres porque queman la comida, porque no son suficientemente limpias, porque no cocinan bien, porque se han hecho mayores, se casan con otra más joven. Es decir, se había convertido esto en una excusa fácil para decir, bueno, si le das carta de divorcio, si le das esa carta de divorcio, tú ante la ley ya has cumplido. ¿Qué sucede? Lo que les está diciendo Jesús: si tú le das carta de divorcio y esa mujer no te ha sido infiel, y esa mujer no ha adulterado, y esa mujer busca el amparo de otro hombre, se va a convertir ella en adúltera. Y va a convertir en adúltero al hombre con el que se una, porque la razón de la separación no es la que fue establecida. Jesús se lo va a explicar después un poco más adelante, está en Mateo 19. Esta norma dice: se ha dado por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió que repudiarais a las mujeres, pero al principio no fue así. Es decir, esta no es la intención, es una forma de paliar las consecuencias del pecado, las consecuencias de las cosas que no se hacen bien. Por lo tanto, bueno, pues ahí está un poco el consejo de Jesús. Es decir, devolvamos a la norma el sentido que tenía. ¿Vale? Es decir, vale. Seguimos avanzando. No faltes a tu juramento, no digas falso testimonio, dice Mateo. Realmente dice: no perjurarás en algunas versiones, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Esto ya no es, bueno, hay una referencia al mandamiento, a no dirás falso testimonio, pero quizá ya no es una referencia tan directa como el no matarás o el no cometerás adulterio. Estamos entrando ya como en otro tipo de normas no escritas que están a lo largo de todo el Pentateuco y que evidentemente todo el auditorio de Jesús conoce bien porque las ha estudiado, ¿vale? No jures. ¿Por qué no puedes jurar? Yo os he recortado ahí el texto, pero a mí me parece importante. Es decir, no puedes jurar por el cielo porque es el trono de Dios. Es decir, no puedes jurar sobre algo que tú no controlas. No puedes jurar por la tierra porque es el estrado de sus pies. Es decir, tú no tienes capacidad como ser humano ni para jurar por el cielo ni para jurar por la tierra. Y ni siquiera por Jerusalén ni por tu cabeza porque no puedes hacer de tus cabellos blancos o negros. Es decir, no puedes jurar porque no tienes control. Lo que le está diciendo aquí Jesús al ser humano es, no tienes control sobre nada. No jures o no prometas por algo porque ese control no es tuyo, no lo tienes tú. Y sí que a mí me sirve pues la última parte, es decir, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Y que no vayáis mucho más allá de esto. Yo recuerdo cuando era niña, mucho énfasis en esto de jurar y prometer, ¿vale? Quizá pues yo tengo ya más de 60 años y entonces, bueno, pues entre los niños esto de te juro no sé qué, te juro por Dios que tal y cual, estaba dentro del lenguaje habitual. Entonces, ¿no? A mí en nuestra familia nos habían enseñado que no se juraba. Y tenía una amiguita que eran testigos de Jehová también en el colegio y también no se podía jurar, pero no lo entendíamos realmente. ¿Por qué a veces un cargo político jura el cargo o promete el cargo? Pues hay que ir un poco más allá. Es decir, lo que está diciendo ahí Jesús es otra cosa. Es no puedes asegurar nada porque no tienes control sobre nada. Cuando digas que sí, que sea porque es que sí, que sea porque puedes decir la verdad. Cuando digas que no, que sea porque no lo es. Os he puesto aquí un texto del discurso maestro de Jesucristo. Lo voy a leer porque me parecía muy importante y, bueno, pues no se ve bien. Pero dice que las palabras de Jesús condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad. No me digáis que no disimuláis la verdad cuando alguien pregunta, ¿me sienta bien esto? Sí, muy bien, ¿no? El disimulo de la verdad. Las frases lisonjeras, qué bien que está esto. Bueno, las exageraciones, las falsedades en el comercio. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Es ese vuestro sí sea sí, vuestro no sea no que dice el texto. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente, me quedo con esta parte final, como la luz del sol, la verdad desde Dios. Es decir, aseguro lo que pueda asegurar. Pablo eso lo entendió muy bien. Me gusta mucho Pablo porque Pablo va como sintetizando todas las enseñanzas de Jesús, a veces en versículos que en uno solo hay mucha densidad de contenido. No empleéis palabras groseras, usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, que haga el bien a los que os escuchan. Es decir, que seamos capaces de hacer el bien. Por lo tanto, la reflexión esta de no jurar hay que ir un poco más allá. Es decir, que hagamos un uso adecuado del lenguaje, que aseguremos aquello que podamos asegurar y no aseguremos aquello que no podemos asegurar. Y ahora en esta siguiente, pues Jesús nos da como una sorpresa. Yo creo que el auditorio se debió de quedar también así un poco estupefacto, porque esto ya no es ningún mandamiento, ya no es, bueno, en el Talmud estaba un poco, pero tampoco estaba muy allá. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es casi saber popular, ¿vale? Esto es una ley civil en realidad, ojo por ojo, diente por diente, está en el Código de Hammurabi, está en un montón de culturas antiguas, y esto que a nosotros nos chirría un poco porque nos parece que es muy duro, en el fondo lo que pretendía hacer es lo que llamamos la justicia retributiva, es decir, que el castigo o la pena por algo que se había hecho mal fuera proporcionado a ese mal. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú has cometido un error, que la pena que tienes que pagar, la sanción que tengas que pagar a nivel civil, de reclusión, de una multa, de lo que sea correspondiente. Corresponda una cosa con la otra, ¿vale? Diente por diente. Y eso se hacía, era una ley civil, los tribunales la supervisaban. Fijaos, yo pensaba estos días cuando leía esto en las guerras.
si todavía siguiera vigente esto del ojo por ojo, diente por diente, las escaladas bélicas estas de tú me has hecho esto y ahora te devuelvo esto multiplicado por 20, estoy pensando en Israel, supongo que conocéis bien todos, entonces esa falta de proporción, bueno, pues en fin, no debería haber guerra, evidentemente, que es lo que les va a decir Jesús a continuación, pero por lo menos tenía su sentido. Es decir, esta ley del talión, que para nosotros tiene tan mala prensa, por lo menos regulaba una cierta proporcionalidad, ¿vale? Claro, muchas personas que están ahí escuchando a Jesús son gente que ha tenido que ir a los tribunales por extorsión de los romanos, por malas interpretaciones de la ley, etcétera. ¿Qué están esperando esta gente? Esta gente realmente está esperando que llegue Jesús y diga todas estas normas civiles romanas no valen. Me voy a poner ahora yo, voy a establecer mi reino, ¿vale? El pueblo miraba a Cristo ansiosamente, esperando que fuese el que humillaría el orgullo de Roma, y Jesús dice que los miró con tristeza, notando el espíritu de venganza que tenían. Es que además parece, Elena de White cuenta en este fragmento del discurso maestro de Jesucristo, que en el mismo momento en el que Jesús está hablando, la gente del auditorio ve al fondo pasar una legión romana. Lo cual no sería extraño porque tenían sede en Capernaum, que estaba al lado a las orillas del lago, y entonces, claro, y ve las caras que se le ponen a la gente de odio a los romanos y de esperanza de que esto se revierta, de que esto se resuelva. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto simplemente entristece a Jesús. ¿Qué les va a decir a continuación? Que vayan más allá. Pero yo os digo, primero no respondáis violentamente, pero el que te haga daño en una mejilla, le pones la otra. El que te pida, el que te quiera quitar la túnica, no solo le das la túnica, dale también la capa, ¿vale? El que te diga que lleves carga con él, no solamente lleves la que te ha pedido, ve con él una milla más. Hemos siempre reflexionado mucho sobre esto de la segunda milla. Al que te quiera pedir, no se lo niegues. Es decir, lo que está diciendo Jesús en realidad es, no te dejes arrastrar por el mal. No solo seas equitativo, sino no respondas de ninguna manera con violencia. No te dejes llevar por el mal, ¿vale? Lo dirá Pablo en Romanos. Vence el mal con el bien. No dejes que el mal te arrastre, superpone el bien. Si te pide la túnica, dale la capa. Si te pide dinero, dale más. Si te pide que lo acompañes. En todo esto está siempre, si lo veis en todo este recorrido, la idea de que hay una norma que expresa la ley, que es taxativa, que es una prohibición, no hagas esto, y que después del pero yo os digo de Jesús está todo lo que sí tienes que hacer. Es decir, no se trata de que te abstengas de matar, de adulterar, de jurar, de lo que sea. Es que estás llamado a hacer algunas cuantas cosas más. Es decir, no te conformes solo con cumplir esto. Hay más cosas que se pueden hacer. Bueno, y luego tenemos ya pues la última ya, que es, no sé si a vosotros os llama un poco la atención. Jesús les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde pone en la Biblia aborrecerás a tu enemigo? No está en ningún sitio. ¿Por qué hace esto Jesús? Si habéis leído, bueno, hemos estudiado las parábolas esta semana, Jesús a veces hace cosas como para, a ver, qué se le mueve al auditorio en la cabeza. Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué decía el Levítico? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. O sea, ¿qué sucede? A lo mejor el problema que tengo es en saber quién es mi prójimo. Y para los judíos, los romanos no eran su prójimo. Y para los judíos, los sirofenicios no eran su prójimo. Y nadie que no fuera exactamente como ellos, y siendo como ellos judeocristianos, cumpliera estrictísimamente todas las normas, ya no era su prójimo. ¿Vale? Bueno, la palabra prójimo es una de estas palabras que ha cambiado muy poco, no la usamos ahora mucho en el lenguaje cotidiano, en el tema del prójimo, ¿no? Decimos mi compañero, mi hermano, ¿vale? En ese sentido un poco de compañerismo, pero en latín sigue teniendo el sentido pleno que tenía. El próximus es el que yo tengo cerca, es el que tengo cerca, no el que es igual que yo. Es el que tengo al lado, es el que tengo a mi alrededor. En un mundo como en el que vivimos ahora, en un mundo globalizado, donde aquí estamos un montón de nacionalidades representadas, y mira que somos pocos, en un mundo donde pues,
todos tenemos una cultura distinta, tenemos a veces una lengua distinta también, venimos de mundos que funcionan de una manera un poco diferente. Es que Jesús les está hablando del prójimo. El prójimo es el que tienes cerca. Me da igual de dónde venga, me da igual si es como tú y se te parece y hace las cosas que tú crees que hay que hacer o si hace cosas que a ti te parece que no son las que hay que hacer. ¿Vale? Y por eso Jesús les va a decir después, a mí me gusta mucho, me parece que hay como una ironía ahí, amad a vuestros enemigos. Es como si Jesús les estuviera diciendo, bueno, si no te has enterado bien de qué significa que ames a tu prójimo, vale, pues te lo digo de otra manera. Pues ama a todos los que no amas, porque estos también son tu prójimo. Ama a los enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Después va a decir, porque si solo hacéis lo de antes, estáis haciendo lo mismo que hacen los publicanos o los gentiles a los que vosotros no apreciáis. Lo dice el versículo. Solo así vas a ser un hijo de Dios. Solamente así vas a ser un hijo del reino. Vas a estar preparado para el reino. Vas a ser ese ciudadano del reino en el que hemos empezado el capítulo. Felices todos aquellos a quienes les pertenece el reino de los cielos. Yo lo creo, que así me pertenece. Pero ¿cuándo? Cuando tú vayas un poco más allá, es decir, es que mi prójimo son estos. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo hace cualquiera. Porque lo otro lo hace cualquiera que ni siquiera tenga una creencia. Es lo que les está diciendo después Jesús. Por tanto, vale, pues te lo explico bien. Me gusta a mí este Jesús un poquito más guerrero. Vale, pues ¿a quién tienes que amar? A los tuyos no, porque ya los amas. Y porque eso es fácil, porque son iguales que tú. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te están maldiciendo, a los que te están machacando, a los que te están fastidiando. Haz el bien. A veces no es fácil, hay circunstancias de la vida donde a uno le dan ganas de revolverse. Pero bueno, hacer un poco el esfuerzo y sobre todo orad. Orad por alguien que nos está a veces perjudicando. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es una norma elevada. Solo posible de cumplir, como hemos dicho antes, con la ayuda de Dios. Sigo con otro texto y terminamos ya. No sé si recordáis estas palabras de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto lo dice Jesús a los discípulos ya en el Monte de los Olivos, muy poquito antes del prendimiento. Luego forma parte de estas cosas, de estos mensajes de última hora en los que Jesús quiere insistir. Fijaos, Juan lo recoge así, que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros. ¿Qué faltaría volver a repetirlo otra vez? Pues seguramente es que somos un poco duros de mollera y hay que repetirlo. Y no es una cuestión de la traducción, Lo tenéis en el original griego, es lo mismo, agapate, o sea, de ágape, del amor ágape, alelous, unos a otros, me da igual, es decir, eso es lo que tienes que hacer. Se resume en dos palabras, ¿vale? Nosotros tenemos alguna palabra más en la traducción, pero lo que les está diciendo a los apóstoles y a todos los circunstantes, a todos los que están allí, es que es esto, no hay más. Esto es sencillo. Y os dejo con dos textos un poco para que reflexionemos. Este que también es importante, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, somos ciudadanos, somos llamados a ser ciudadanos de este reino. Tendremos que ser perfectos. Ese perfectos en griego no es la perfección de este mundo a la que no podemos alcanzar. Es teleió, el que ha terminado, el que ha llegado, el que es maduro, el que ha crecido. Eso es lo que significa la palabra, ¿vale? Entonces, el que ya está consiguiéndolo, el que está cerca ya de alcanzarlo. Y, bueno, mi deseo permanente, para mí la primera, desde luego, de las palabras estas de Pablo en Romanos: no os amoldéis a los criterios de este mundo, dejaos transformar y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo perfecto. Es decir, que estemos siempre en un proceso permanente de aprendizaje. Los fariseos, los escribas creían que sabían toda la ley, que lo sabían todo, que nadie podía decirles nada. Y llega Jesús y les dice, pero yo os digo, cuidado, no se trata de que no hagáis esto. Es que hay un montón de cosas que podéis hacer, hay un montón de cambios en vuestra vida que podéis hacer. Se trata de eso, de crecer, de progresar, de ser conscientes en cada momento de que, bueno, pues le ponemos buena voluntad y nos sale como nos sale, pero que el Señor nos ayuda y nos acompaña en este recorrido para que finalmente un día sí que seamos de verdad ciudadanos de ese reino que podamos tocar con las manos.